Muchas gracias, presidente. Con la venia de usted de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, muy buenas tardes al público que aquí nos acompaña, los que nos ven a través de los medios digitales, a los medios de comunicación y a todos los que nos escuchan. Con la pena, diputada, pero se pone de pechito y con todo respeto. Le voy a contestar todo lo que usted dijo. Y voy a empezar con lo que dice que de tajo cortaron de cabeza, cortaron los fideicomisos. Lo que de tajo se cortó es la corrupción. Y yo creo que, como usted dice, que si no se están tomando medidas inmediatas, valdría la pena que ahí estuviera su partido repartiendo las tarjetas rosas. Ahí sí son efectivas, porque el gobierno federal sí está apoyando con los apoyos universales y adelantándolos y atendiendo a la población. Y seguramente, pues nada más se paró aquí a leer porque no se da cuenta de las noticias. Y el día de hoy le voy a decir todo lo que va a suceder. Y hago uso de la voz del punto de acuerdo propuesto por el grupo parlamentario del PRI también, donde la principal razón no es que esté lleno de falacias y equivocaciones, aunque sí lo está, sino que forma parte de la campaña de desprestigio que utiliza el dolor de la gente de Acapulco para golpear políticamente a gobierno federal. Con eso no se resuelven las cosas. Y yo no he visto en ninguna noticia ni ningún comunicado donde personas de su partido estén apoyando a los guerrerenses, estén apoyando a Acapulco. Pese a la constante defensa del PRI, del PAN, de la figura del fideicomiso, lo cierto es que esta figura no solo es un mecanismo para asignar recursos, no es el único, ni es el mejor tampoco. La desaparición de los fideicomisos no se traduce en la desaparición de recursos, ni tampoco en un gasto más ineficaz, todo lo contrario. Cuando las obligaciones de los fideicomisos se trasladan a presupuesto directo, es mucho más transparente y eficaz. Y eso es lo que no les gusta. El punto de acuerdo del PRI señala de forma simplista que eliminar el Fonden y asignar los recursos públicos a través de un programa es volver a 1996. Esto es totalmente falso. Aquí es donde se nota que ni siquiera saben cómo funcionaba el fideicomiso. Les comento. El operador del fideicomiso era Banobras y los municipios establecían los proyectos de recuperación tras un desastre y entre ambos se encargaban de su comprobación. Ahí era donde se perdía todo. De esta manera se abría la puerta de la corrupción para que se comieran los recursos que deberían de ayudar a la gente afectada por estos desastres naturales. Y aquí es donde surge otra de las falacias del punto de acuerdo. Dicen que no hay una sola prueba de corrupción y que justificará extinguir al Fonden. Eso también es falso. Claro que hubo pruebas encontradas por la Auditoría Superior de la Federación. Cosa distinta es que no se sancionaban por el pacto de impunidad promovido por el PRI y por el PAN. Solo por poner unos ejemplos. Primero, en su informe GB-016 del 2013 al Fonden, encontró deficiencias en el seguimiento a los recibos de pago a proveedores, facturas sin domicilio, no tenía ningún domicilio fiscal, e incumplimiento a la norma. Se encontró que no hubo ninguna evidencia de que se hayan entregado los bienes, como eran las colchonetas en Michoacán, cuando sufrió los efectos del huracán Manuel, ni tampoco había evidencia de la distribución de materiales de curación de más de 25 millones de pesos por las lluvias severas de Baja California Sur y, lo que es peor, se encontró que el fideicomiso atendió mal las necesidades de medicamento de la gente en Chiapas cuando hubo los deslaves. Pidieron
1 millón de medicamentos y solo se entregaron 93,000. El segundo ejemplo, en su informe 17GB de 2017, la ASF encontró deficiencias en la operación y supervisión de los recursos del Fonden, porque se perdieron los insecticidas que se compraron para atender la tormenta tropical, la que se llamó Lidia, ahí en Sonora. Y en Chihuahua les llegaron los recursos después de la fecha de cierre de la emergencia de la nevada severa de diciembre, aún cuando la norma lo prohibía. Ahí no hubo eficiencia ni eficacia, y eso que era un fideicomiso. En los estados de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas, pidieron medicamentos hasta 450 días posterior a la fecha de cierre de sus declaratorias de emergencia. En todos los casos se levantaron promociones de responsabilidad administrativa sancionadora, pero en ese entonces pues prevalecía la impunidad. Sea cual sea la situación, quisiera preguntarles, ¿cuál es la eficiencia del fideicomiso que lo hace superior al programa? Ahora, los recursos del Fonden son transferencias directas desde la Secretaría de Hacienda hacia los ejecutores del gasto, como pueden ser los estados y la Sedena, siempre, claro, que se active el plan DN3. Desde 1996 se han establecido decenas de disposiciones para los programas presupuestarios en materia de transparencia, control del gasto, rendición de cuentas y seguimiento trimestral a los proyectos financiados vía programas, incluyendo los autorizados vía el ramo 23, y basta con ver la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias. ¿Ahora qué cambió? Se extinguió el fideicomiso y los recursos para el desastre siguen fluyendo, aún sin el fideicomiso. Tan es así que hay más de 30,000 viviendas y comercios censados, y esto es a respuesta de la diputada que dice que no han hecho nada. Desde hoy también se comienza a dar los apoyos de manera directa. Hay 19,000 integrantes del Ejército. También se encuentran los marinos y la Guardia Nacional. Los apoyos ahorita se van a adelantar a partir de hoy a todos los programas sociales y que, repito, son universales. No son tarjetas rosas dirigidas únicamente con fines electorales. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido el servicio más del 75%, porque ya esa cantidad de usuarios, que fueron afectados ya cuentan con luz. Se ha localizado a 214 personas y hoy mismo comienza la reconstrucción. Hay 19,000 elementos de la Fuerza Armada, como bien les decía. Casi también están ahí los de Guardia Nacional. Hay 2,000 servidores de la nación y hay más de 1,000 profesionales de la salud atendiéndolos también. Por esto, cuando dicen que han visto la incapacidad del gobierno para responder con prontitud ante el impacto social y humano del huracán Otis, es un despropósito. Y esta mañana, le repito y le digo a la diputada, el presidente López Obrador es cuando dio esa noticia de las 20 acciones que tomarán de inmediato. Sobre el plan 20 puntos de esta atención, la población afectada por el huracán Otis, al que se va a destinar más de 61,000 millones de pesos. Más que un fideicomiso, se requiere una administración humanista,
y humanista del presupuesto, gobierno con sentido social como es el gobierno que tenemos ahorita y no un gobierno corrupto. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.